Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 23 de agosto del 2023, al webinar Reglamento RETIE. Este webinar ha sido muy esperado porque tiene muchos temas muy interesantes para tratar, en los cuales vemos que desde el 2013 tenemos una versión oficial, hemos tenido la espera de muchos cambios y a través de este webinar esperamos dar respuesta a todas las inquietudes que puedan tener sobre los cambios esperados. Obviamente la versión 2013 está consolidada, pero es conveniente que tengamos esas expectativas de todos los cambios que nos va a presentar el licenciado César Burgos. El licenciado César tiene más de 20 años de experiencia, es egresado de la Universidad de La Salle y adicionalmente cuenta con muchísima experiencia en capacitación, es una persona muy conocedora del tema y muy didáctico, lo cual nos enorgullece mucho contar con su participación en el día de hoy. Previamente, quería recordar eh, los patrocinadores de nuestro evento en el día de hoy. Entonces, vamos a mencionarlos muy brevemente. Vamos a tener entre ellos a las empresas B-City con la plataforma, el programa Organizaciones Seguras. Adicionalmente tenemos a Project LED con soluciones con paneles fotovoltaicos, Galcosh con asistencia técnica especializada en empresas, Megacables con información de bobinas metálicas y materiales para la industria cablera, y adicionalmente GPA SAS con equipos, materiales, asistencia técnica y por supuesto la Fundación Vivir con Prosperidad. Entonces, dicho esto, por esta antesala, eh, licenciado César, quedamos en sus manos. Muchas gracias, bienvenido, muy amable por participar y por favor ilústrenos al respecto del reglamento RETI. Muchas gracias. Perfecto, Giovanni, muchas gracias y un cordial saludo a cada una de las personas que se conectan a este webinar. Bienvenidos y pues bueno, con toda la expectativa, como lo decía Giovanni, un webinar muy esperado porque lo que hace referencia precisamente a lo que tiene que ver con reglamentación y normatividad de nuestro país. Nos interesa bastante, nos llama la atención porque sabemos que es muy importante ir de la mano con cada uno de los cambios, las actualizaciones que se van dando para tenerlas al pendiente, obviamente, y poder generar un buen trabajo, un buen desarrollo de nuestra profesión para los que estamos obviamente en el campo y de igual manera para los que somos usuarios de este servicio tan importante. Voy a permitirme compartir pantalla para podernos ir guiando con unas diapositivas, poder ir observando a medida que vamos charlando con respecto a este tema. Entonces, actualización RETIE. Entonces, como lo decíamos, RETIE. La primera pregunta que vale la pena que nos planteemos, bueno, ¿y qué es el RETIE o qué entendemos por el RETIE? El RETIE como tal, pues estamos hablando de estas 5 letricas que realmente son las iniciales de esas 5 palabras, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Pero ¿a qué hace referencia? Nosotros debemos tener en cuenta que el reglamento como tal es una de las leyes más importantes que tenemos en nuestro país con respecto a lo que tiene que ver con el direccionamiento del trabajo en el área eléctrica. Es allí y vamos a observar y vamos a tratar de hablar un poco, a profundizar lo que hace referencia. Y aquí, como vemos en su primer artículo de este reglamento que tenemos vigente desde el año 2013, nos dice cuál es su objetivo. Y el objeto como tal nos dice por acá, yo me voy a permitir leer con el permiso de ustedes, el objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad. Y esa palabra seguridad está resaltada, está con negrilla. Seguridad de las personas. Ojo, antes que cualquier cosa,
Antes que cualquier elemento, nosotros a través del RETIE hablamos es de seguridad para las personas. Claro, la vida animal, la vida vegetal, la preservación del medio ambiente también son muy importantes, pero en primer lugar, siempre hago yo y resalto justamente de que en primer lugar nosotros debemos percibir la seguridad de las personas. Sigo leyendo, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. A mí me encanta analizar esta parte. Mira, esta última parte que acabamos de leer, porque cuando nació el RETIE, una de las observaciones que más se hacían, y me van a disculpar, pero voy a utilizar algunos de los términos que escuchaba es, el RETIE, ¿qué es esa vaina? Ay, eso lo saca el Estado es para fregarlo a uno, para frenarle a uno el trabajo, para no dejarlo trabajar a uno. Eran comentarios que escuchaba en su momento. Estamos hablando del año 2005, entre el año 2005 y 2010, en donde apenas como que nos estábamos empapando un poco acerca de cuál es la importancia y cuál es el objetivo principal que tiene la reglamentación. Por eso me encanta que resaltemos esta parte, sin perjuicio del cumplimiento de otras áreas que van de la mano con la electricidad. La parte civil, la parte mecánica, la fabricación de equipos y en general todo lo que hace referencia al trabajo desarrollado junto con la parte eléctrica no busca frenarla, no busca generar tropiezos, todo lo contrario, lo que busca es mejorar los procesos. Entonces, es uno de los principales aspectos que necesitamos tener en cuenta cuando nos referimos a trabajar y a estudiar lo que tiene que ver con la reglamentación del área eléctrica. Continúo leyendo, dice, adicionalmente señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas. Seguridad, nuevamente, palabra clave a lo largo de todo el reglamento. Con base en su buen funcionamiento, confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos. Y quiero que también nos llevemos estas palabritas, palabras que vale la pena aplicarlas e implementarlas en nuestro diario vivir con relación al trabajo que tengamos frente a lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas. Confiabilidad, calidad. Eso es indispensable cuando hablamos justamente de esto que enmarca nuestro reglamento, que es la seguridad. Continúo, fija los parámetros mínimos de seguridad nuevamente para las instalaciones eléctricas. Entonces, adicional a eso, igualmente es un instrumento técnico legal para Colombia que sin crear obstáculos innecesarios al comercio, ojo, al comercio, no busca generar obstáculos para el comercio, no busca generar obstáculos para la libre empresa. Permite garantizar que las instalaciones eléctricas, equipos y productos usados en la generación, ojo a esto, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y ese RETIE en dónde se cumple o en dónde se debe cumplir o en dónde se debe tener en cuenta? Aquí nos dan la respuesta. En la generación, la transmisión, la transformación, la distribución y la utilización de la energía eléctrica. ¿Qué se escapa? Nada. Todo lo que hace relación a la parte eléctrica a nivel nacional debe cumplir con un reglamento técnico. En este caso, nuestro RETIE. Y nos hace de nuevo el énfasis en ese principal objetivo, proteger la vida humana y la salud. ¿De acuerdo? Principal objetivo. Posteriormente viene vida animal, vegetal, medio ambiente y que obviamente no haya esa inducción a cometer errores en las prácticas futuras. De eso se trata y entonces espero que te lo lleves puesto el día de hoy. Si no lo habíamos analizado, no lo habíamos observado de esa manera, me gusta arrancar precisamente este tipo de charlas cuando hablamos del reglamento, teniendo claro, bueno, cuál es su principal objetivo. Cuando nosotros hablamos de reglamento, suele confundirse con otros términos y aquí yo quiero especialmente que tengamos en cuenta, cuando hablamos de reglamentación, se viene de lado y hay que tener en cuenta seguramente normas nacionales.
hay que tener en cuenta normas internacionales. También existen las resoluciones y existen los reglamentos. Sin embargo, cada uno de estos aspectos, cada uno de estos elementos son elementos independientes. No tienen, digamos que esa relación directa la uno con la otra. Claro, cuando hablamos de un reglamento, en este caso, el reglamento, la palabra reglamento significa ley y sabemos que cuando se habla de ley es de obligatorio cumplimiento. Es diferente cuando hablamos de normas. Una norma es una sugerencia y esa sugerencia, pues en ocasiones la podemos pasar por alto. No es obligatoria, como su término o su palabra lo indica, nos permite tomar la decisión porque es solamente una sugerencia. Pero hay algo muy importante, que hay algunas normas en donde los reglamentos nos obligan a cumplirla. Es el caso de la norma técnica colombiana, la NTC 2050. El RETIE nos obliga a cumplir con esa normatividad. Claro, primero nació la norma a nivel histórico en nuestro país en el año de 1996-97. Nace y se da a conocer para nuestro país esa NTC 2050. Pero, como su nombre lo indica, pues es una norma. Y como lo venimos explicando, se puede pasar por alto. Al ver la necesidad en términos de seguridad de que era necesario que se hiciera obligatoria, la normatividad como tal no se puede hacer obligatoria por sí sola, necesita el respaldo de un reglamento. Por eso nació el RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que nos lleva precisamente a consultar, a observar y a cumplir normas nacionales, normas internacionales. A lo largo de estos años, desde que se creó el RETIE, se le han hecho modificaciones y se han sacado nuevas resoluciones. Resoluciones son pequeños cambios que se le hacen a los reglamentos, que como tal son válidos como ley, es decir, que también hay que cumplirlos. Hago un pequeño paréntesis y aprovecho, Giovanni, para invitar a todos nuestros asistentes, participantes el día de hoy a ese seminario que vamos a tener, ese seminario virtual, donde vamos a hablar de la NTC 2050, esa que estamos hablando, perdón, el reglamento, la norma NTC 2050. ¿Para qué fecha es que la tenemos, Giovanni? Sí, correcto, la tenemos para el próximo 5 de septiembre a las 4 de la tarde. Y es muy importante que así como pueden participar en este reglamento RETIE, puedan conocer los requerimientos del Código Eléctrico Nacional. Entonces, excelente. Uno no es el otro, son diferentes características y los invitamos para participar también en el siguiente webinar que vamos a tener el próximo 5 de septiembre a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Listo, Giovanni, muchas gracias a ti por hacernos ese recorderis, por hacernos esa invitación, porque tal y como tú lo dices, una norma no es un reglamento no es una norma. El día de hoy estamos hablando del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE. El próximo 5 de septiembre estaremos hablando de la NTC 2050, una de las normas más importantes en el campo eléctrico, Código Eléctrico Colombiano. ¿Por qué existen las normas y por qué existen los reglamentos? Yo te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Tú qué podrías responder a ello? ¿Qué consideras? El por qué existen, por qué crees que son importantes, por qué estás aquí conectado, por qué te quieres llevar una idea acerca de lo que estamos precisamente tocando con relación a lo que es la reglamentación. Y es que sabemos obviamente de su importancia y la respuesta más clara que nosotros debemos dar es porque de por medio, a lo largo de la historia, frente al trabajo con la electricidad, hemos visto muchos eventos lamentables. Y esos eventos no queremos que se repitan. Sin embargo, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta cómo cuando no se siguen las normas y los reglamentos, pues se presentan accidentes, se presentan situaciones fortuitas o lamentables, debido precisamente a que pasamos por encima de que lo que nos dicen las normas
y los reglamentos. Siempre que hablo de esto, los llevo me gusta llevarlos a pensar en por qué existen las normas de tránsito, por ejemplo. Estamos hablando de electricidad, pero vamos a hacer esa analogía. ¿Por qué crees tú que existen las normas de tránsito? Llegó el momento en el que en las calles hubo tantos vehículos y se presentó tanto caos y tanta crisis a nivel de accidentalidad, a nivel de desorden, a nivel de inseguridad, que hubo la necesidad de seguir unas normas. Esas normas son acuerdos que se hacen con base en estudios muy específicos. Y por esa razón, entonces, debemos seguir unas normas de tránsito. Lo mismo sucede con el trabajo en la electricidad y en muchas áreas, obviamente, donde se presentan diferentes tipos de situaciones que pueden llegar a generar riesgo para la vida, para la salud humana. Por esa razón, entonces, hablando de electricidad, existen normas y por esa razón necesitamos conocerlo para poderlo implementar. Y es allí precisamente de donde viene el RETIE. Viene de esa necesidad, viene con ese objetivo, como lo vimos, de poder brindarle seguridad tanto al trabajador de la parte eléctrica como a las personas que somos usuarios de la electricidad. Para todos. Entonces es indispensable que tengamos en cuenta que nadie se escapa al cumplimiento de la ley, que nosotros necesitamos ser conscientes de que es importante aplicarlo y que el desconocimiento, como lo dicen los abogados, ¿no? El desconocimiento de la ley no nos exime de tener que cumplir, obviamente, con esas reglas, con esas leyes. Entonces, análisis del riesgo de origen eléctrico es uno de los principales artículos que me gusta compartir. Repito, esto que estamos mostrando hace parte del reglamento validado en la última actualización que fue en el año 2013. A lo largo, desde el año 2005, se han venido haciendo ajustes al RETIE, pero el último válido para nuestro país es la actualización que se le hizo en el año 2013. En el año 2015 hubo algunos ajustes que se dieron como, no como reglamento, sino simplemente como resolución, algunas resoluciones adicionales que se contemplan en el RETIE. De igual manera, sucedió en el año 2018 y en este momento estamos esperando un nuevo RETIE. Pero este que estamos mostrando acá, esto hace parte precisamente del artículo 9 del RETIE del año 2013, en donde nos invita en primer lugar a observar cómo hacer un análisis del riesgo de origen eléctrico. Y es indispensable entonces observar por qué su importancia. Porque si hablamos de seguridad, uno de los principales aspectos que debemos tener en cuenta es, bueno, ¿cómo reduzco yo esos factores de riesgo? Factores de riesgo que en todo momento se encuentran presentes. Es decir, si hay presencia de una instalación eléctrica, allí hay presencia de un riesgo para las personas que están allí presentes, para las personas que manipulan la instalación eléctrica o para las personas que se sirven de ese servicio de electricidad. Vamos a permitirnos leer por aquí qué nos dice ese artículo y dice, en general, la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios. Y aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, la palabra contacto con elementos energizados. Contacto. El contacto con la electricidad es uno de los principales factores de riesgo. Claro, también se presentan incendios, también pueden haber daños en la propiedad. Sin embargo, vamos a continuar observando. Dice, los cuales se han incrementado por el aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final de la electricidad. ¿Tú consideras que es cierto que el uso de la electricidad ha ido incrementándose en los últimos años? Claro que sí. Sé que estás completamente seguro, segura de eso. Estamos completamente seguros de que se ha venido incrementando y cada vez más, cada vez la demanda
de la electricidad es más alta a nivel industrial, a nivel domiciliario, en cada uno de los espacios laborales con los que nosotros nos encontramos. Allí se usa la electricidad y hay una alta demanda, hay una alta necesidad. Pero eso, como lo dice este texto, ha hecho que se incrementen los riesgos, que se incrementen los accidentes, que se incrementen los peligros. Por lo tanto, continúo leyendo. Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear conciencia. Ojo a esto, me encanta este término, crear conciencia. Ojo, ¿cómo hacemos para nosotros crear conciencia? Nosotros no solamente debemos llevarnos un concepto, no solamente debemos llevarnos una idea, un conocimiento. Tomar conciencia indica ponerlo en práctica. Ser consciente de que realmente soy una persona vulnerable frente a la electricidad, por lo tanto pongo en práctica todo lo que tiene que ver con relación a la seguridad, que es lo que nos orienta justamente la reglamentación. Necesito aplicarlo, tomando conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementos energizados. Es la invitación que se hace precisamente en el artículo 9 y nos muestra lo que es precisamente esta ciencia, la electropatología, la ciencia, la disciplina que estudia los efectos de la corriente eléctrica. Muy seguramente muchos de nosotros nos hemos dado a la tarea de estudiar, oiga, ¿qué le hace la electricidad al cuerpo? Pero nuevamente, no se trata solamente de darnos cuenta, la electricidad tiene la capacidad de hacer esta cantidad de daños en el cuerpo de una persona, sino ser consciente de que a mí también me puede llegar a pasar, ser consciente de que yo también soy vulnerable y que si soy electricista, tengo la responsabilidad como electricista, como técnico, como ingeniero, como trabajador del área, tengo la responsabilidad de hacer un buen trabajo, siguiendo precisamente el paso a paso de todo lo que me dicen las normas y todo lo que me dicen los reglamentos, no solamente por temas de mi seguridad, sino también el de mis clientes, también el de los usuarios de esas instalaciones eléctricas. Entonces, esta ciencia de la electropatología, esta disciplina, nos invita justamente a eso, a la toma de conciencia de la cual hablábamos hace un momento. Por tanto, ¿qué es un riesgo eléctrico o a qué nos podemos exponer? ¿Qué puede llegar a suceder cuando hablamos de accidentes eléctricos? Podríamos mencionar de que los accidentes eléctricos se pueden manifestar como daños en los equipos y eso lo hemos observado seguramente muchos de nosotros. Eso es un caso que se cataloga como accidente. Yo no quiero que mis equipos se dañen. Yo no quiero que los equipos, las máquinas de mis clientes se dañen a causa del uso de la electricidad. Por esa razón, entonces, cuando se presentan ese tipo de casos, pues los denominamos como accidentes. Por otro lado, la tensión de paso, el paso de la electricidad a través del cuerpo, los arcos eléctricos, lo veíamos hace un momento, las explosiones o los incendios, las sobrecargas que se pueden llegar a presentar en ciertas instalaciones eléctricas. Casos como, por ejemplo, un cortocircuito en la instalación o la ausencia de electricidad en situaciones en donde el hecho de que se vaya la luz, como solemos decirlo, ¿cierto? Uy, se fue la luz. Es un caso que genera un mayor riesgo, por ejemplo, en situaciones médicas, situaciones hospitalarias, en lugares en donde hay completo deslumbramiento. El hecho de que haya ausencia de electricidad puede llegar a generar consecuencias graves. La electrostática, por ejemplo, también está catalogada como un riesgo. El riesgo de contacto directo o el riesgo de contacto indirecto. Son entonces situaciones que se catalogan dentro del RETIE, dentro del reglamento técnico, como situaciones de riesgo, situaciones de peligro.
que es precisamente este análisis del riesgo en el artículo 9 del RETIE lo que nos invita a observar. ¿En cuál de estos factores el área en donde yo me encuentro puede llegar a estar generando un riesgo? ¿En cuál de estos factores el trabajo que yo estoy realizando como electricista o como profesional del área puede llegar a perjudicar instantáneamente a mis usuarios, a mis clientes, a las personas que usan mis instalaciones eléctricas? Por eso hablamos entonces de tomar conciencia. Y esa toma de conciencia hace referencia a analizar esos factores de riesgo, pero no solamente eso, sino tomar acción para poderlos reducir. Uno de los principales aspectos que necesitamos tener en cuenta es que cuando yo hago un análisis de riesgo, no se trata solamente de decir, ahí hay un peligro, ahí hay un factor de riesgo. No, ahí hay un peligro, ahí hay un factor de riesgo y la forma de reducirlo es esta. Y tomo acción. Yo lo digo en las empresas, cuando visito a las empresas, cuando hacemos asesoría o capacitación para el personal de la empresa. Levanta la mano. Hace un llamado, hace un manifiesto de que se está presentando ese tipo de riesgo. No nos podemos quedar callados. Si la solución no está directamente en tus manos, hay que levantar la mano, hay que generar esa alerta. ¿Para qué? Para que posteriormente se tome acción. Entonces también es tu obligación hacerle un seguimiento así se redujo o no. Es decir, se tomó acción sobre ese riesgo que se identificó. Eso es realmente lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, sí, yo identifiqué el riesgo, yo pasé por un ladito, yo tuve cuidado, yo estaba alerta, pero ¿qué va a pasar con las personas que vienen después de ti? Seguramente no tienen esa misma capacidad de observar el riesgo y esa persona tiene un riesgo más alto de accidentalidad. Es decir, el factor de accidentalidad, de riesgo para ellos es mucho mayor. Pero la responsabilidad es tuya porque tú sí lograste identificar esos riesgos. Entonces, hablar de riesgos es hacer esa observación. No se trata de generar esa paranoia que a veces me dicen, no, pero entonces en todo lado hay riesgo, yo tengo que andar con miedo. No, no se trata de eso, se trata de adquirir la habilidad con base en el estudio de la reglamentación para que tú logres ser un miembro activo, ya sea de tu empresa, de tu sector, de tu área, de tu barrio, de tu casa, para poder reducir los riesgos de accidentalidad que se presenten. Eso es indispensable. Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgos, yo considero, y como lo hemos venido viendo en las lecturas que estamos haciendo dentro del RETIE, que uno de los factores más importantes es lo que le hace la electricidad al ser humano. Sí, que se dañe un equipo, que se dañe una máquina, que se incendie un transformador, que se dañe la infraestructura, claro, eso también genera daños, eso también genera dolor, eso también son pérdidas. Pero repito, lo más importante es el analizar qué le puede llegar a pasar a las personas. Por esa razón, entonces, te invito a que le demos un vistazo muy rápido a eso que a nivel de el análisis de la electropatología nos enseña el RETIE. Y el RETIE nos dice, mira, una persona se puede ver perjudicada a la hora de hacer contacto con la electricidad. ¿Y qué significa hacer contacto con la electricidad? Hacer contacto con la electricidad es que una persona sufra una electrización o una electrocución. ¿Y cuál es la diferencia? Electrización, ojo, para que tomemos ahí nota, definiciones que encontramos ahí en el RETIE. Electrización, el paso de electricidad a través del cuerpo de una persona. Ahora, electrocución, el paso de electricidad a través del cuerpo de una persona causándole la muerte. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Esa diferencia marca, pero si yo soy trabajador del área eléctrica, si yo soy miembro de esta, digamos, de este sector
eléctrico, como técnico, como ingeniero, tecnólogo, trabajador del área como tal, yo necesito hablar con esa terminología. No es lo mismo hacer un manifiesto de un suceso diciendo, siendo las 2 de la tarde y desarrollando el trabajo en el tablero de distribución, fulanito de tal sufrió una electrocución. A decir, fulanito de tal sufrió una electrización. Te das cuenta de la importancia porque en una de ellas ya lo dimos por muerto. Entonces es indispensable también tener en cuenta la terminología que nos trae el RETIE, que nos trae el reglamento, para que la estudiemos y la implementemos. Uno de esos contactos que se pueden hacer con la electricidad, a través del cual una persona puede sufrir esa descarga eléctrica, es el contacto directo. Repito, a través de un contacto directo, una persona puede sufrir o una electrocución o una electrización. Pero ¿qué es el contacto directo? Es cuando la persona toca directamente los cables que transportan la electricidad. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué una persona toca los cables? ¿Por qué una persona entra en riesgo de tocar directamente los cables energizados de una instalación? Entonces observemos lo siguiente. En primer lugar, una persona entra en riesgo de contacto directo al manipular instalaciones eléctricas energizadas. Primera regla de oro del electricista, trabajar sin tensión. Primera regla de oro en el trabajo con la electricidad es justamente trabajar en redes desenergizadas. Vas a manipular una instalación eléctrica, lo primero que haces es hacer apertura de las protecciones, desenergizar el circuito, ya sea abriendo un breaker, una cuchilla, un seccionador, una cañuela, lo que sea. Hay un elemento de protección, hay un sistema de protección y ese sistema se tiene que abrir para yo poder manipular la instalación eléctrica. Cuando no lo hago, corro el riesgo de sufrir una electrización o una electrocución por contacto directo. Otro factor, el hecho de no usar la herramienta adecuada. ¿Cuál es la herramienta adecuada? Tú como técnico o como profesional sabes o debes saber cuál es la herramienta dispuesta para esa maniobra que estás realizando y hacer un previo alistamiento. ¿Qué es lo que suele pasar? Ay, se me olvidó tal herramienta, se me olvidó el alicate, pero eso tranquilos, aquí nos varamos, eso aquí, mejor dicho, nos la inventamos. Esto no nos queda grande y le hacemos. Cualquier cosa nos inventamos ahí. ¿Has escuchado ese tipo de observaciones, ese tipo de comentarios? Pues ese tipo de comentarios justamente es lo que lleva a elevar el riesgo de accidente, ese tipo de acciones. Entonces, el no utilizar la herramienta adecuada, indispensable usar la herramienta adecuada. César, Bien, bien, hay veo un que están por ahí comentario. levantando la manita. Sí, Dale. una inquietud. Señor Juan, por Sí, favor. Hola César, hola, buenas tardes a todos. buenas tardes, Hace un Juan. momento yo estaba escuchando la conferencia, está muy interesante, muchas gracias. Hace un momento veía que estaban hablando de los diferentes riesgos de las redes electromagnéticas y las redes, perdón, eléctricas y pues electromagnéticas. También hay que tener en cuenta, yo soy ingeniero multimedia y me gustaría hacer allí bueno, aportar algo a la conversación. Y es que Súper. las redes electromagnéticas también son riesgosas. Normalmente nos han vendido que las redes electromagnéticas son, bueno, ahorita son ubicuas, pues están en todo lado. Es posible aún ir a un centro comercial y estar metido en las redes Bluetooth y Wi-Fi que todo el mundo está emitiendo. Sin embargo, hay que saber que estas no son ciertamente saludables. Y hay mucha investigación sobre esto. Se encuentra más, pues que obviamente esas son frecuencias que nos hablan de la diferencia, ¿no? Que unas que son, eh, por ejemplo, como la del microondas, que calienta las cosas, y la de los celulares que no lo hace. Sin embargo, pues ambas han resultado ser demasiado pues peligrosas. Nomás para darse una medida de
Un razonamiento pequeño de la medida de una de estas redes electromagnéticas es la red Wi-Fi, que son 2.4 millones de pulsaciones cada segundo. Quiere decir que si en este momento tienes unos audífonos Bluetooth, por ejemplo, conectados a la cabeza, cada segundo que pasa está recibiendo 2.4 millones de señales en la cabeza. Eso yo no sé cómo puede ser catalogado sano, sin embargo es una cosa que existe. Y hay buenos recursos para eso. Aquí termino ya mi inciso. Hay libros muy buenos, como por ejemplo este que se llama Disconnect. No sé si ahí de pronto se puede... No, no, la cámara me lo... el La fondo de cámara me pantalla lo te lo... quita. Sí, sí, sí. Sí, hay buenos libros. Fíjate, quito acá mi... eso sí, no sé cómo hacerlo así de rápido. Se llama Vale. Disconnect, que es de una profesional en el campo, una señora con muchísima experiencia, que nos habla de cómo funciona y cómo regulan finalmente todas las Genial. redes electromagnéticas. Finalmente muchas de ellas terminan teniendo una aplicación militar y es por eso que no se tiene un control tan grande de esto. El libro es este, se llama Disconnect, la señora Debra Davis. Eso Qué es, bien. quería añadir como profesional en el campo y pues deseándoles que continúen con una buena charla y qué pena ahí la intervención. No, súper, súper. Gracias, Juan. Gracias por ese aporte. Gracias por regalarnos esa observación de uno de los riesgos adicionales, obviamente, que debemos tener en cuenta. Y tal como tú lo manifiestas, claro, es una realidad disfrazada, es una realidad oculta, pero que sí, de manera personal, cada uno de nosotros debe tenerla en cuenta porque estamos obviamente generando un riesgo. Tú hablas, por ejemplo, de tener unos audífonos Bluetooth, el hecho de manipular nuestro celular, de dejarlo debajo de la almohada, de antes de dormir estar ahí conectados y nuestro cerebro está ahí con toda esa cantidad de megabytes de información y digamos, radiación que también nos llevamos. Y por eso a veces no descansamos ni siquiera adecuadamente, ¿no? Nos damos obviamente esa sobredosis de carga electromagnética y nos preguntamos al día siguiente, oiga, me acabo de levantar, dormí como 8 horas, 10 horas, pero estoy cansado y no nos damos cuenta que haciendo algunos cambios que vale la pena hacerlos de manera consciente, llevamos un poco más de salud a nuestra vida. Muchas gracias, Juan, por ese aporte. Allí César. una observación que yo he hecho es que muchas veces cerca de las empresas terminan poniendo antenas, unas antenas grandísimas, que están allí disponibles y pues la persona que pasa allí 8 horas está todo el día irradiándose, también cerca de los hospitales y cerca de estos lugares. O sea que hay que tener en cuenta y también pedir, el RETIE también tiene una medida de microtesla y de voltios por metro que son tolerables. Así es, muy bien. Muchas gracias, Juan. Giovanni, ¿ibas a comentar algo? Sí, cómo no. Bueno, pues muchísimas gracias por el aporte. En relación con este tema, les recordamos que ya emitimos un boletín de seguridad para instalaciones, digamos, residenciales, pero también vamos a tener uno para instalaciones industriales. Entonces, al final, nos gustaría cuando tengamos este tipo de charlas complementadas, poderlos difundir para que todos puedan utilizarlo y tener las precauciones, por ejemplo, el uso del celular, de la radiación electromagnética, de la generación de campos eléctricos y el riesgo para la salud. Entonces, continuamos, pero muy importante el aporte. Muchas gracias. Claro que sí, Giovanni. Vale la pena entonces tener en cuenta y recordar. Podemos ponernos en contacto entonces contigo, Giovanni, ¿verdad? Para que a las personas interesadas les puedas hacer llegar este boletín, porque hace parte de un proceso de investigación y un proceso de condensación de esa información justamente en donde hicimos ahí algunos aportes relacionados con esto, con este tema que nos invitó Juan a tocar acá en este webinar.
Muy bien, y continuando, pues obviamente entonces observando que el contacto directo es uno de los riesgos a través de los cuales llevamos a nuestra vida de permitir que llegue a pasar la electricidad a través de nuestro cuerpo, generando algunas acciones. ¿Y qué otras acciones pueden llevar a que una persona sufra un accidente por contacto directo? Y es justamente el no utilizar los elementos de protección personal. Ya hablamos de las herramientas, ya hablamos de trabajar en instalaciones eléctricas energizadas, ahora estamos mencionando elementos de protección personal. ¿Cuántas veces nos encontramos en el campo de acción, en las empresas, personas que dejan de lado el uso de los elementos de protección personal? Justamente por eso, porque me siento incómodo, me molesta, me cansa, yo trabajo más fácil así. Y cuando no está el policía, cuando no está el supervisor, el jefe o la persona encargada, ¿cierto? El HS, entonces nos quitamos los elementos y trabajamos de esa manera. Ahí no nos damos cuenta que estamos generando un alto riesgo. De igual manera, que me permita elevar ese riesgo de contacto con la electricidad, ese contacto directo, el no tener la habilidad, el no tener la destreza, el no haberme entrenado, el no haberme capacitado adecuadamente con relación al trabajo y las acciones frente a lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Por otro lado, otra forma de contacto que se puede llegar a tener con la electricidad es el contacto indirecto. Hablamos del contacto indirecto cuando la persona entra en contacto con la electricidad, cuando se lleva esa descarga eléctrica, no por haber tocado directamente los cables de la red, sino al haber hecho contacto, por ejemplo, con las carcasas de los equipos o con estructuras metálicas o partes metálicas de una instalación por donde no debería estar circulando electricidad, pero infortunadamente una fuga eléctrica pasa por allí y la persona se lleva esa descarga eléctrica. Contacto indirecto, ¿cómo se reduce el riesgo de contacto indirecto? Podríamos decir, por ejemplo, con temas de mantenimiento. Y el RETIE nos invita precisamente a que tengamos en cuenta esos factores de mantenimiento. Y cuando hablo de mantenimiento, hemos tenido la oportunidad con Giovanni de manejar unos seminarios específicamente en temas de mantenimiento, ¿verdad? Pero haciendo precisamente conciencia de que infortunadamente, hablando de nuestro país, y yo lo ampliaría más, en Latinoamérica no tenemos realmente esa cultura del mantenimiento. Es más, nosotros mismos en nuestras instalaciones eléctricas difícilmente como profesionales accedemos a nuestras instalaciones eléctricas para ajustarlas, para rectificarlas, para hacerles modificaciones, para observar si se está generando algún tipo de riesgo, algún tipo de fuga. Por otro lado, lo relacionado con los sistemas de puesta a tierra. Yo te invito entonces a que observes, a que consultes, a que permitas ampliar para ti la información relacionada con los sistemas de puesta a tierra, porque un buen sistema de puesta a tierra puede reducir el riesgo de contacto indirecto. Otra forma de contacto que podemos mencionar, que el RETIE nos lo muestra y nos invita a conocerlo, es justamente el arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? Es el salto que puede hacer la electricidad a través del aire. Teniendo en cuenta que el aire no es un buen conductor de electricidad, sin embargo, cuando la tensión es elevada o cuando la red eléctrica tiene mucha fuerza, puede vencerse esa resistencia, saltar la electricidad hasta el cuerpo de una persona y la persona se puede llevar una descarga. Sin embargo, esos contactos, esas formas a través de las cuales, en este caso como el arco eléctrico no solamente genera el riesgo de contacto con la electricidad, sino que un arco eléctrico en un lugar confinado, digamos, por ejemplo, en un tablero eléctrico que se encuentra en un cuarto cerrado, fácilmente se convierte en una explosión, fácilmente se genera o puede llegar a producir muchos más daños que el mismo contacto eléctrico para la persona que se encuentra allí cerca. Estamos hablando de una onda calorífica, estamos hablando de desprendimiento de proyectiles.
metales, plásticos, que debido a ese efecto del calor elevado se convierten directamente en proyectiles que pueden llegar a afectar a la persona. Y hablando del arco eléctrico, precisamente uno de los cambios que trae el RETIE, que esperamos ojalá ya para el 2024 lo podamos conocer, que nos lo viene diciendo el Ministerio de Minas y Energía desde el 2021, que vamos a tener un nuevo RETIE y se han venido haciendo ajustes, pero pues no se ha plasmado por completo. Pero lo que hemos observado es que uno de los cambios y ajustes importantes que se vienen dando para el próximo RETIE están orientados precisamente a la incidencia de accidente por arco eléctrico. Los estudios relacionados, el análisis y el estudio del arco eléctrico ha permitido obviamente, digamos que ver la forma en que se puede reducir el riesgo de una manera diferente. Entonces, la observación del grado de riesgo por quemaduras es algo muy importante y hace parte de los estudios que una empresa, que un trabajador del área, que un responsable del área eléctrica debe hacer para los equipos. Los equipos de protección individual, ¿qué tipo de elementos de protección? Son muy específicos cuando nos enfrentamos a ese riesgo de arco eléctrico. Entonces, indispensable darle ese vistazo a ese RETIE nuevo que llega con la ampliación de la información relacionada con el análisis y el estudio del arco eléctrico. Por aquí vemos entonces esa imagen en donde, dependiendo del tipo de trabajador que se encuentre dentro de esa área, debe tener cierto nivel de distancia. Entonces, ¿cómo así el tipo de trabajador? Es también de los cambios que nos trae el RETIE, de observar el tipo de personas que pueden estar frente a los riesgos eléctricos. Por esa razón, entonces, es importante darle ese vistazo a lo que nos trae el RETIE como esas modificaciones. Yo quiero compartir con ustedes pues algunas de esas modificaciones significativas que vienen seguramente en el próximo RETIE. Y es que me di cuenta que el RETIE como tal se reorganiza. Ya no son los mismos artículos, ya no son los mismos títulos. Por ejemplo, vimos el artículo 9, que es justamente el análisis del riesgo eléctrico. Ya ese artículo 9 como tal ya tiene otro título, tiene otra organización. Lo vamos a observar cuando nos llegue ese nuevo RETIE. Y hay conceptos adicionales y definiciones adicionales que lo vamos a encontrar a lo largo de todo el RETIE. Entonces, quiero compartir algunas de las más importantes que nos dimos cuenta que vienen ya presentándose y que ya están aprobadas precisamente para ese próximo RETIE que vamos a recibir. Por algún lado, por ejemplo, nos encontramos la definición de bóveda. Dentro de esas definiciones generales hay algo aquí importante y me voy a permitir leerlo. Bóveda, ¿qué es una bóveda? Es un encerramiento dentro de un edificio con acceso solo para personas calificadas. Por esta palabra fue que quise compartirte esta definición, personas calificadas, porque hay una definición clara de los diferentes tipos de personas. Pero ¿qué más nos dice en la definición de bóveda? Personas calificadas, reforzado para resistir el fuego, ¿cierto? Y hay unas características dentro de la NTC 2050 para la construcción de esas bóvedas. Por eso importante ese seminario que vamos a tener el 5 de septiembre. Sobre o bajo nivel de terreno, que aloja transformadores de potencia para uso interior aislados en aceite mineral. Bueno, digamos que esta ya es información mucho más amplia, pero indispensable. Quiero que te lleves esta palabra, personas calificadas. Muy bien. Dentro de esas mismas definiciones me encontré con esta nueva definición, inspector de instalaciones eléctricas. Ya estaba la definición de qué es una inspección, pero no estaba la definición de quién es un inspector. Y un inspector es una persona con formación profesional, nuevamente la palabra, mira, competencias certificadas, ¿cierto?
para evaluar instalaciones eléctricas. Yo quiero que tengas en cuenta cada una de estas palabras: formación profesional, competencias certificadas, para evaluar instalaciones eléctricas en categorías de certificación. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a ir dando cuenta que cuando el RETIE nos empieza a hablar de personas, cada uno de estos factores y características son importantes. Y aquí la tenemos. Mira, persona calificada. ¿Quién es una persona calificada? Es importante tener en cuenta que frente al trabajo con la electricidad, el RETIE nos da unas categorías y nos dice los diferentes tipos de personas que pueden estar presentes en una maniobra, en un trabajo eléctrico. Persona calificada es la persona natural que ha demostrado a través de un título técnico, tecnólogo o ingeniero, formado en el campo de la electrotecnia. ¿Recuerdas qué es la electrotecnia? Vale, muy bien. Que cuenta con los conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas para desempeñar la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad. Para las personas que manejan una empresa, para las personas que contratan personal del campo eléctrico, es indispensable tener en cuenta a quién estoy contratando. ¿Será que estoy contratando a una persona calificada? ¿Será que estoy contratando a una persona competente? ¿Cuál es la definición de persona competente? Es la persona natural que, además de cumplir con los requisitos de persona calificada, cuenta con matrícula profesional vigente. Ojo a esto. El solo hecho de tener una matrícula profesional ya lo convierte en otro tipo de persona, que según la normatividad legal lo autorice o acredite para el ejercicio de la profesión y que ha adquirido los conocimientos, nuevamente, conocimientos, habilidades, eso también se mencionaba anteriormente, y en caso de requerirse, certificado de competencias para desarrollar actividades en un campo específico. ¿Te das cuenta la importancia de conocer el tipo de persona, ya sea que está trabajando conmigo o qué tipo de persona soy yo frente al trabajo con la electricidad o qué tipo de persona estoy contratando para el desarrollo de esa actividad eléctrica? Pero hay otro personal por allí. Perdón. Está la persona natural, esa ya estaba en el RETIE, pero en el nuevo RETIE hay esta nueva definición: personal no electricista. Son personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores, supervisada por profesionales calificados. Y aquí es indispensable tener en cuenta, porque es que a lo largo de los años, frente al trabajo eléctrico, ha habido mucha controversia de si este tipo de personas pueden desarrollar ciertos trabajos o no, si ese tipo de personas, el hecho de que está haciendo una obra civil, pero esa obra civil está destinada para un proyecto eléctrico, esa persona necesita matrícula profesional, necesita una certificación, necesita un título. Aquí nos lo aclara el RETIE. Son personas empleadas, trabajos de construcción. Sí, el hecho de que esté haciendo mampostería, el hecho de que esté montando la tubería, no necesariamente lo debe hacer una persona calificada, pero sí es importante que esa persona que está desarrollando ese tipo de trabajo esté supervisada por un profesional calificado. Esa persona es responsable de evitar los riesgos que podrían generar o desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. Démonos cuenta entonces que aquí se amplía y se aterriza muy bien esos conceptos y esas preguntas que te aseguro se han hecho a lo largo de los años en las empresas en el desarrollo de proyectos de la parte eléctrica. Bien, hay otras observaciones, hay otros títulos y hay otras definiciones que vienen por aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, del análisis de riesgos de origen eléctrico, hay una adicional. Hay un párrafo adicional que se contempla, viene para el próximo RETIE. Dice de la siguiente manera: en estas situaciones la persona calificada, ¿te das cuenta?, va a aparecer a lo largo de todo el libro. La persona calificada que tenga conocimiento de hecho debe informar y solicitar a la autoridad competente que se adopten medidas provisionales
que mitiguen el riesgo, dándole apoyo técnico a su alcance. Es decir, mira, es indispensable que en cada uno de los factores relacionados con el trabajo frente a proyectos eléctricos siempre esté diferenciado qué tipo de persona, qué tipo de profesional es el que se encuentra desarrollando ese proyecto. Ojo, responsabilidades de los empresarios, de los constructores. Aquí hay una aclaración adicional que es la que tengo resaltada por acá. Dice, contratar personas calificadas, técnica y legalmente competentes para ejecutar actividades de diseño, construcción, remodelación y ampliación de la instalación eléctrica. Repito, a lo largo de todo el libro se nos van a venir dando este tipo de palabras que nos invitan precisamente a reformular, reorganizar cada uno de los proyectos y las personas que trabajan en cada una de las áreas. Muy bien, claro, esto da para muchísimo más, pero yo considero, Giovanni, que por aquí podemos ir culminando estas observaciones. Quiero dejar este espacio para ver si de pronto tienes alguna duda, pregunta, si alguien te ha formulado preguntas o si desea de pronto participar con alguno de los aportes. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Sí? Dale, José. Ok, con respecto a la primera pregunta, de lo que tiene que ver con las energías renovables, cada uno de los proyectos relacionados con la parte eléctrica requiere, obviamente, y es indispensable el tema del diseño. Cada vez se le da más fuerza y cada vez se vuelca más a observar la importancia de las energías limpias, las energías renovables en términos de generación también, producción y uso de la energía en estos aspectos. Estamos hablando de la energía eólica, estamos hablando de la energía fotovoltaica, estamos hablando de diferentes formas a través de las cuales cada vez más nos vamos, digamos que yendo hacia ese canal. Como nación, estoy hablando en términos generales, como colombianos, las redes eléctricas aún están muy quedadas y muy cortas para poder nosotros realmente hablar de que podemos próximamente ya contar con una energía renovable en un alto porcentaje de las redes eléctricas. Realmente falta mucho, pero tenemos ese compromiso. El Ministerio de Minas y Energía, el Estado, el gobierno como tal, tiene ese compromiso justamente de que se vayan haciendo esos cambios y esos ajustes. Se le está solicitando precisamente a las empresas de distribución, a las empresas generadoras, que se permitan obviamente esos cambios. Sin embargo, estamos muy cortos, debido también a que el impacto de entrada que se le genera, digamos, a nivel de huella de carbono al planeta es bastante alta, a pesar de que hablamos de energías limpias. Por ejemplo, la industria que fabrica las hélices para los molinos de viento que pueden generar electricidad gracias al aire, pues ellas como tal están generando un alto impacto. Entonces, de entrada, el impacto de la huella de carbono que se genera para la Tierra, para el planeta, es bastante alto y no estamos preparados para eso. Sin embargo, uno de los capítulos del RETIE nos va precisamente a orientar de cómo deben ser los temas de diseño e instalación, principalmente para temas fotovoltaicos. José, ¿me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero me imagino a una persona que se está inquietando por el tema de la electricidad y desea empezar a trabajar en la parte eléctrica. Entonces, pues obviamente el campo de acción debes tener en cuenta que el campo de acción de la parte eléctrica es muy amplia. Yo empezaría preguntándote o permitiéndote que tú mismo o tú misma te preguntes ¿qué te llama la atención?
¿Te llama la atención las instalaciones eléctricas domiciliarias, por ejemplo? Trabajar haciendo instalaciones eléctricas en el hogar. ¿Te llama más la atención lo que tiene que ver con la parte de generación o te llama la atención lo que tiene que ver con la parte de sistemas de control a nivel industrial? Repito, la gama, el campo de acción de trabajar con la electricidad es bastante amplio y pues para cada una o cualquiera de las áreas, la forma de entrar a trabajar, a desarrollar acciones del campo eléctrico es capacitándote muy bien, capacitándote, aprendiendo, llevando al entrenamiento y luego llevándolo a la práctica. Hay instituciones educativas en nuestro país que permiten precisamente esos espacios. Está, por ejemplo, el SENA, están algunas universidades, hay instituciones de capacitación técnica laboral que nos permiten, obviamente, dentro del ejercicio, desarrollar esos aprendizajes y esa práctica. Espero haber entendido bien la pregunta y haber generado una respuesta pertinente. Muchísimas gracias, José, gracias, Giovanni, y gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar. Espero entonces nos hayamos llevado algo para poderlo implementar y aplicar en nuestro diario vivir. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Realmente es un tema apasionante. Si hay alguna inquietud que persista, como ustedes van a participar el próximo, perdón, 5 de septiembre, podemos mirar si hay un ítem adicional que podamos mirar al respecto. Ahí hay una inquietud que queda para posteriormente, es el tema de la contratación y si se van a editar un diploma, un carnet, una certificación de ser persona competente, de ser persona con alguna de las características que acaba de mencionar. En razón del tiempo, pues agradecemos. Nos vemos el 5 de septiembre. Vamos a hablar también sobre el boletín y quedamos en contacto. Cualquier cosa que tengan una inquietud, se pueden comunicar a través de la plataforma Visiri o a través de GPA o la Fundación Vivir con Prosperidad. Para todos, muchísimas gracias por su participación. Quedamos en contacto. Esperamos a la mayor brevedad subir a YouTube esta información y muchísimas gracias para todos. Nos vemos el 5 de septiembre y gracias por enviar sus inquietudes. Una feliz tarde para todos.